Nuestro tema principal del día de hoy, que tiene que ver con estas pensiones en el Banco de México. Se trata de pensiones vitalicias que son similares al modelo que ya se aplicaba anteriormente en el caso de los expresidentes de la República. Tan solo por llegar a este máximo cargo de representación popular, quienes estuvieron en este encargo obtenían pensiones vitalicias por un monto igual al que percibían como primeros mandatarios de nuestro país, y después iban en aumento poco a poco, además de todas las canonjías que se les daban. Ya escuchábamos en la mañana al presidente López Obrador advertir que también tenían pues otros servicios asignados, personal para su propio beneficio, para sus actividades privadas, desde que pues dejaban estos cargos públicos. Desde octubre de 2018, el Congreso de la Unión pues canceló ya estas canonjías hacia los expresidentes de la República, pero en donde siguen teniendo este tipo de prebendas pues es en el Banco Central. El Banco Central sigue sosteniendo más de 800 pensiones vitalicias, entre ellas destacan un centenar donde se superan más bien donde se entregan recursos mensuales por más de 120,000 pesos y que representan pues un gasto millonario para esta institución. Hay que recordar que es un organismo autónomo y que además es de los que menos rinden cuentas. Para encontrar esta información pues hay que hacer prácticamente minería de datos, porque la dependencia, el Banco Central, pues no es muy transparente al respecto. Pues una investigación importante, Nancy Flores, que has realizado, una investigación de tu autoría que tiene que ver con estas pensiones vitalicias en el Banco de México. Indignante, porque hay que señalar, destacar, Nancy Flores, que incluso con que hayan llegado a este cargo como gobernadores en el Banco de México o subgobernadores por un periodo corto de tiempo, ya con eso se tienen derecho, digamos, este derecho que se han autoimpuesto a ser pensionados de manera vitalicia. Es decir, ni siquiera necesitan tener, pues no sé, un estimado de años, de varios años que hubieran ocupado el puesto, sino que con unos cuantos años que hayan ocupado el puesto ya se les tiene que pagar, les tenemos que pagar estas pensiones vitalicias. Y recordar también, Nancy Flores, que en este banco han desfilado, pues ya mencionabas, a personajes que han sido, en este caso, presidentes de la República, y si no, funcionarios muy importantes de la Administración Pública Federal, y todos ellos identificados con, hasta el momento, con una política neoliberal a ultranza, que además tachaba de populistas los apoyos que iban hacia la población, los pocos que quedaban hacia la población. Recordemos esa campaña, por ejemplo, cuando se deshizo Felipe Calderón de Luz y Fuerza del Centro, diciendo que los privilegiados eran los trabajadores, y viendo precisamente los derechos laborales, los derechos a la salud, los derechos a la alimentación, como privilegios de las clases populares, cuando los grandes privilegiados, pues son precisamente los funcionarios de este tipo de organismos, que no tenían, por un lado hacían declaraciones y impulsaban políticas públicas en las que se tachaba de populismo todos aquellos apoyos que iban hacia las clases desprotegidas, pero ellos mientras se servían con la cuchara grande, y de hecho lo siguen haciendo. Esta opacidad a la que te has referido, Nancy Flores, también tendremos que señalar la propia responsabilidad del INAI, otro organismo autónomo con altos sueldos, que pues no vigila lo que está obligado, porque estas instituciones, estos funcionarios tendrían que subir a las plataformas la información de tal suerte que toda la población sepa qué es lo que realmente ganan, y es algo que no ocurre.
no ocurre y el INAI está también siendo omiso en este asunto. Así es, Osimo, y bueno, decir que en este trabajo que estamos presentando el día de hoy, pues vamos a destacar esta parte. En su mayoría de los beneficiarios a estas pensiones vitalicias, pues son afines a este pensamiento neoliberal y promotores del adelgazamiento de los derechos laborales. Vamos a ir viendo poco a poco de quiénes se trata, pero decir que pues son más de 100 aquellos que ganan más de 120,000 pesos mensuales por haber estado un periodo de su vida de 4 años en adelante en este Banco de México y se han ganado pues este privilegio de que el erario de la nación les pague esta pensión vitalicia similar a la que cobraban hasta octubre de 2018 los expresidentes de nuestro país. Decir que entre estos beneficiarios pues destacan por supuesto quienes han estado en el máximo cargo público, que es precisamente el de ser gobernadores de este Banco Central, y también están los ex subgobernadores, pero incluso ex directivos que no necesariamente tuvieron pues estas responsabilidades de gobernar al Banco de México, están incluidos en esta línea. Es el caso, por ejemplo, de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fuera también presidente de la República entre 1994 y 1994 y 2000, así es, y 2000. Pues justamente también otro que está en esta lista pues es Agustín Carstens, Francisco Gil Díaz y Guillermo Ortiz. Ellos tres también fueron secretarios de Hacienda en estos gobiernos neoliberales, impulsando pues las privatizaciones que ya conocemos de los bienes públicos, pero también convertir las deudas privadas en deudas públicas, como es el caso del propio Zedillo, de Guillermo Ortiz y de Francisco Gil Díaz, quienes pues participaron en este robo multimillonario llamado Fobaproa. Sus pensiones anuales alcanzan hasta 4 millones de pesos anuales, pagados por supuesto con dinero público, además de que se les garantizan otras prebendas como seguros de gastos médicos de cobertura amplia. Mencionábamos aquí mismo en esta mesa el pasado lunes que los trabajadores, altos funcionarios del Banco de México tienen estos gastos seguros de gastos médicos amparados en pues recursos públicos y van a consultas para atenderse desde una gripe hasta pues asuntos de cirugía mayor, y con ello pues tienen garantizado desde el servicio de farmacia hasta el servicio de laboratorio. Todo se paga con dinero público cuando deberían de estar accediendo a los servicios del ISSSTE. Esta institución está dedicada a dar servicio médico para todos los trabajadores del Estado, y en vez de ello pues pagan estos seguros de gastos médicos para ir a la iniciativa privada y con ello pues generar una sangría al erario de la nación. Y Nancy Flores, de acuerdo con los datos del propio Banco de México que estuviste obteniendo en esta minería de datos, como ha señalado, encontramos que el expresidente Ernesto Zedillo cobra de esta institución 121,763 pesos cada mes, por lo que al cierre del año él se habrá embolsado 1,461,156 pesos. Hay que recordar que Ernesto Zedillo se desempeñó como analista y subgerente de investigación económica. Este político priista fue uno de los principales impulsores de la privatización de los bienes públicos, entre ellos los ferrocarriles nacionales de México. Y solo por poner un ejemplo, Nancy Flores, ya has recordado también que él es el impulsor del Fobaproa, de la transformación de deuda privada en deuda pública, que hasta la fecha y todavía por más de 30 años seguiremos pagando los mexicanos gracias a las decisiones de este personaje, que Nancy Flores sigue cobrando más de 121,000 pesos cada mes. No tiene la pensión de presidente, obviamente, porque además ya con la reforma impulsada por el actual gobierno, pues ya no hay pensiones para los expresidentes, pero él sigue, los mexicanos le seguimos dando 121,000 pesos, no obstante todo el daño que generó a esta nación.
Así es, Osimo, y él, pues hay que recordarlo, ni siquiera fue un gobernador o más bien ni siquiera fue gobernador ni subgobernador del Banco de México. Él se desempeñaba como analista y luego como subgerente de investigación económica. Esos son los cargos que desempeñó en este Banco Central. Hay que recordar también que entre 2018 y 2042 nuestro país va a pagar por este rescate bancario alrededor de 1.665.018 millones de pesos. Ni siquiera podemos alcanzar a dimensionar qué significa eso si tuviéramos los billetes en la mano, cuántos cuartos de qué dimensiones se llenarían para pues completar esta cifra. Más de 2 billones de pesos ha costado el rescate bancario a través del FOBAPROA y después del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. En aquel momento se decía que ni siquiera iba a costar 1 billón de pesos, pues no, decían que iba a ser menos, la realidad es que no, más de 2 billones de pesos nos va a costar este rescate bancario. Lo que se pagará entre 2018, que ya se pagó 2018, 2019, 20, 21, 22, más lo que resta hasta 2042, es decir, otros 3 sexenios, se seguirá pagando este monto. Se suma ya a los miles de millones de pesos que de por sí fueron sustraídos del erario en los 23 años previos para supuestamente fortalecer al sector bancario y evitar su quiebra. En aquellos años, justamente se dijo que esto era para beneficio de la sociedad, pues ya vemos que no, esto siempre ha sido en perjuicio de los mexicanos. Tan solo en el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues el rescate bancario al rescate bancario tuvo que destinarse 31.968.8 millones de pesos porque se trata de un gasto comprometido. Es decir, ni siquiera el actual gobierno del presidente López Obrador pudo detener el pago de esta deuda, toda vez que pues ya la nación está comprometida por los próximos 3 sexenios y en lo que queda de este también. Pues sin duda alguna, Sósimo Camacho, un fraude de dimensiones multimillonarias a lo que nos orilló aquel gobierno de Ernesto Zedillo, quien a la fecha sigue cobrando esta pensión vitalicia a costa del dinero de los mexicanos. Esto que hemos mencionado de que de 2018 a 2042 se seguirá pagando esta deuda, pues forma parte de un amplio informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación llamado Informe Especial Infraestructura Financiada con Ingresos Futuros. Es parte de cómo se ha venido documentando este robo a la nación. Pues todo un lastre lo que significa esta deuda, un lastre en el sentido amplio del término. ¿Cuánto se podría hacer con esto que se tiene que destinar de manera pues forzada a pagar esta deuda? ¿Cuántos proyectos económicos, proyectos de infraestructura, carreteros, hospitales, etcétera, tienen que postergarse porque se tiene que destinar este dinero cada año, independientemente de quién gobierne, al pago de esta deuda que nos heredó Ernesto Zedillo? Ernesto Zedillo, que también tendríamos que señalarlo, Nancy Flores, bueno, durante su gobierno se cometieron algunas de las masacres que más impactaron a la sociedad mexicana, entre ellas la de Acteal, la de El Charco, la de El Bosque, y que ha sido uno de los más entusiastas impulsores de la globalización, profundizó el neoliberalismo y la globalización que ya había iniciado Carlos Salinas de Gortari, pues la profundizó. Hay que recordar, incluso él fue el que acuñó esta palabra despectiva para referirse a quienes se oponían a estas políticas de despojo transnacional como globalifóbicos, un presidente que a la fecha sigue pues contratado como consultor por grandes empresarios, muchos de ellos a los cuales transnacionales, a los cuales benefició, y que sigue por ahí todavía enarbolando su bandera de defensa de la globalización, un modelo económico que depauperó
a el planeta entero y que vino a profundizar la desigualdad entre las personas precisamente por su condición económica y social. Incluso también, Sósimo, recordar que este mismo año lo escuchábamos criticar al populismo de América Latina, diciendo que los gobiernos se estaban vanagloriando de cómo habían contenido la pandemia, cuando en realidad estaban desperdiciando recursos y no haciendo lo necesario. Pues con qué calidad moral alguien que le ha hecho tanto daño a nuestro país viene a decir que estos modelos que ahora sí atienden el bienestar de los pueblos en América Latina son fracasados, ¿no? Que son un modelo fracasado, cuando en realidad lo que estamos viendo es que el modelo neoliberal es el que está fracasando. Y de estas masacres que decía Sósimo, pues sí, hay que recordar que Aguas Blancas ocurrió en Coyuca de Benítez, Guerrero, el 28 de junio de 1995. La masacre de Acteal ocurrió en Chiapas el 22 de diciembre de 1997 y la masacre del Charco en Guerrero también el 7 de junio de 1998. Pues no debemos olvidar quiénes son esos que gobernaron al país, porque la memoria colectiva, la memoria social, la memoria histórica es fundamental para corregir esos errores, para la no repetición de esos errores y también para la exigencia de rendición de cuentas a estos que tuvieron el poder y que hicieron lo que quisieron en este país, desangraron las finanzas públicas, porque también en el caso de Zedillo, hay que decirlo, fue promotor, siguió siendo promotor de las privatizaciones, ya antes lo había hecho desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, donde pues había estado en sexenios previos, y desde el propio Banco de México, y después ya como presidente pues promovió la privatización de los ferrocarriles nacionales de México y también el rescate de las carreteras, el llamado FARAC, que también privilegió o benefició a quienes se les había privatizado un sexenio antes. Las carreteras ya habían caído en crisis rápidamente y promueve el rescate de los empresarios de las carreteras. Y Nancy Flores, también desmontar esta imagen que ellos se crearon con la ayuda de los medios de comunicación, entonces prácticamente que controlaban todo el discurso, todo lo que se informaba, y que le crearon esta imagen supuestamente de honestidad y supuestamente de capacidad técnica para manejar la economía. Pues ni lo uno ni lo otro. Hubo una corrupción profunda, hubo masacres como a las que te has referido, Nancy Flores, nos hemos referido, y también una ineptitud galopante. Habría que decirlo, pues ni honesto ni capaz en lo que tenía que hacer, pues en realidad profundamente corrupto y profundamente inepto el sexenio de Ernesto Zedillo, quien todavía, decíamos por ahí, sigue tratando de impulsar este modelo neoliberal, pues prácticamente sin éxito, pero hay que recordar el lastre que significó para este país pues su gobierno. Así es, Sósimo, y pues Ernesto Zedillo, quien cobra esta pensión vitalicia, es decir, si no se hace nada para cancelar estas pensiones vitalicias, hasta su muerte va a seguir obteniendo recursos públicos, recursos de la nación, para destinarlos a sus campañas anti ciudadanos, anti sociedad, porque al final del día quienes sufren son las mayorías en situación de pobreza y de miseria, y de eso pues nuestro país conoce ya bastante. Tú mismo te referías, Sósimo Camacho, a esta violencia económica que hemos vivido a lo largo del neoliberalismo, que ha generado a millones de personas en situación de pobreza. Uno de los países más desiguales pues es precisamente México, donde tenemos personas en pues situaciones similares a las que se viven en África subsahariana, donde no tienen ni siquiera un techo, ni siquiera acceso a los insumos más básicos como la alimentación, la educación, tener vivienda, tener vestido digno, tener pues prácticamente lo que se requiere para estar viviendo. Eso lo vimos nosotros mismos en la
en la sierra de Chihuahua, allá donde viven los indígenas tarahumaras. Y también tenemos a los más ricos, y hoy el presidente López Obrador se cuidó al decirlo, pero finalmente soltó este reclamo hacia los empresarios, hacia las empresarias que han hecho su fortuna a costa del erario de la nación, a costa de los bienes públicos. La mayoría de ellos se enriqueció a partir de las privatizaciones que empezaron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y continuaron en el sexenio de Ernesto Zedillo, y ya no se diga en el de Vicente Fox y Felipe Calderón, donde prácticamente se remató ya lo último que se tenía, también en el de Peña Nieto con el sector energético. No hay que olvidar nada de lo que nos aconteció, Sosimo. Y Nancy Flores, a este funcionario, a este exfuncionario Ernesto Zedillo, que se le pagan pues estos recursos por más de 121,000, casi 122,000 pesos, pues se suma otro centenar de privilegiados, de acuerdo con lo que nos estás informando en esta investigación de tu autoría. Entre este centenar se encuentra Miguel Ángel Mancera Aguayo, quien cobra mensualmente y para la sorpresa de muchos, 338,833 pesos. 300, casi 339,000 pesos los que cobra Miguel Ángel Mancera Aguayo por haber pertenecido al Banco de México. Encabezó el Banco Central del 1 de abril de 1994, que fue el último año del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, al 31 de diciembre de 1997, periodo en el que Ernesto Zedillo ocupó la presidencia de la República. Se le recuerda como corresponsable del llamado error de diciembre de 1994, cuando por falta de reservas internacionales, crisis de deuda externa, déficit público abultado y una acelerada devaluación del peso, México cayó en una profunda crisis financiera. Y es parte de lo que nos referíamos hace un momento, en el sentido de que además justifican muchos de ellos estas grandes prebendas, diciendo que es que la complejidad de lo que hacen les merece tal nivel de canonjías, y que además es muy alta la responsabilidad que tiene y que son muy buenos, están muy especializados. Pues nada más veamos la herencia que nos han dejado, y como decíamos, pues ni honestos ni tampoco capaces, porque también hay que quitarles ese manto, digamos, de supuesto tecnicismo que tienen y la dificultad para manejar la política económica mexicana, totalmente divorciada de lo que ocurre en la realidad social de México, y que, bueno, pues no, ni lo uno ni lo otro. Vaya ineptitud que nos costó una crisis la más profunda que haya vivido México desde la época de 1933, y luego se le seguimos pagando, en este caso, pues casi 339,000 pesos al mes, Nancy Flores. Así es, Osimo, y pues destacar esta parte que pues es corresponsable del llamado error de diciembre de 1994, por supuesto, que nos llevó a una de las peores crisis, en donde se da este rescate bancario, y también donde pues se acaba de entregar los recursos públicos de manera transaccional por estas deudas de los bancos, por esta crisis causada por los propios bancos. Y al respecto, pues visitamos un poco el archivo del Banco de México que había en torno a esta crisis llamada del error de diciembre, que también se conoció en términos internacionales como el llamado efecto tequila, por lo que significó también para los mercados internacionales el hecho de que cayera de la noche a la mañana la economía de México. Encontramos el informe anual de 1995 del Banco de México, el cual apuntaba que durante ese año la economía mexicana sufrió la crisis más severa ocurrida desde la década de los años 30, la interrupción repentina de los flujos de capitales del exterior hacia México a finales de 1994 e inicios de 1995, sumada a la consecuente devaluación de la moneda nacional, impusieron a la economía del país un ajuste doloroso pero inevitable. Es lo que decía en este informe el Banco de México, el Banco Central. Lo estamos viendo en pantalla en estos momentos, ese reporte
que hemos pues destacado también en esta información para no perder la memoria de lo que nos aconteció. Cabe señalar que uno de los factores críticos que determinaron la estrategia específica adoptada fue la débil situación del sistema financiero, resultado en buena medida del previo sobreendeudamiento de un número importante de familias y empresas mexicanas. Era como justificaba el Banco de México en aquel momento, comandado por precisamente Miguel Ángel Mancera Aguayo, como justificaban aquella deuda que seguiremos pagando los mexicanos y las mexicanas hasta 2042, echándole la culpa, como siempre, a la clase baja, a la clase media, diciendo que pues se habían sobreendeudado. No era una cuestión de que no se hubieran pues revisado las finanzas de los bancos, de que no hubiera habido una auditoría o una revisión permanente de la banca privada, sino que le echaban la culpa, como siempre, al pueblo de México, Sosimo, y el castigo vino para el pueblo de México. Pues resulta realmente indignante. Aquí le están echando la culpa a las familias y a las empresas, dice, mexicanas, y con eso justificaron lo que vendría después. Lo que vendría después fue que muchas personas perdieron pues su poco patrimonio, muchas personas que vieron sus ahorros prácticamente esfumados, personas que fueron echadas de sus casas al perder precisamente las hipotecas, etcétera. Fue una de las crisis más profundas, de hecho la más profunda, decíamos, después de la de 1929-33, que fue también mundial, la crisis del 94, generada por corrupción, generada también por ineptitud, y que se cebó entre los que menos tienen y permanecieron intocadas las fortunas de los más ricos de México. Los más ricos de México en ese entonces no les pasó absolutamente nada, siguieron con su mismo nivel de vida, siguieron ganando, siguieron haciéndose de empresas, además de otrora del Estado, pasando a manos particulares y generando pues la mayor desigualdad que también se tenga memoria en este país. Es lo que tendríamos también que recordar, Nancy Flores. El sexenio de Ernesto Zedillo colocó a México como el más desigual de América Latina, sí, con personajes entre las listas de Forbes como los más ricos del mundo, pero también con miles de familias de la montaña de Guerrero, de la Sierra Tarahumara, de la Sierra de Songolica, de la región Triqui, etcétera, entre los más pobres del mundo, con niveles similares a los del África subsahariana. Así es, Sosimo. En aquel entonces, también hay que recordarlo, los subgobernadores del Banco de México eran Ariel Buira Seira, cuya pensión vitalicia actualmente, es decir, en junio de 2022, es hasta la fecha que revisamos, asciende a 228,513.44 pesos mensuales, es decir, 2,742,162 pesos anuales al año. Es lo que se embolsa este personaje que estuvo en aquellos momentos de la crisis del llamado error de diciembre. Otro que estuvo en este cargo pues era Guillermo Güemes García. Hay que decir que de él, por más que buscamos, no encontramos ninguna referencia de que cobre la pensión vitalicia, tampoco encontramos referencia de que ya haya fallecido, por lo cual pues no sabemos si es porque no se le paga ninguna retribución actual, si él renunció a esta pensión vitalicia o cuál fue la situación, porque hasta antes de 2022 sí había referencias de que él también cobraba esta pensión. Otro que estaba como subgobernador en aquellos momentos era Jesús Marcos Yacamán, con una pensión vitalicia actual de 219,942.72 pesos cada mes, y por supuesto también estaba Francisco Gil Díaz, a quien los mexicanos les seguimos pagando hasta la fecha 219,115.81 pesos al mes. Hay que recordar que Francisco Gil Díaz fue promotor junto con pues otro panista que pues tiene mucha actividad en contra del actual gobierno, Santiago Krill Miranda. Fueron promotores de la creación y operación de aquella empresa privada y socia
ISOSA y del, por supuesto, derecho de trámite aduanero operado por los fideicomisos privados Aduanas 1 y Aduanas 2. Crearon esta figura que era un impuesto, pero no se enteraba a la hacienda pública, se iba directo a estos fideicomisos. Habría que hacer un programa, Sósimo, dedicado a recordar este tema de ISOSA y los fideicomisos Aduanas 1 y Aduanas 2, que significaron pues también fraudes multimillonarios a la hacienda pública. Nunca se les juzgó por esto y son parte de los orquestadores de este gran fraude transaccional a la nación, un tema que después revisaría la Corte y avalaría, pues porque ya no sabía ni cómo deshacerse de aquel tema del derecho de trámite aduanero. Impresionante este tema, este fraude al que hace referencia Nancy Flores, y que, como bien comentas, nunca se les juzgó, se mantienen impunes hasta la actualidad. Una investigación de Miguel Vadillo que desnudó lo que estaban haciendo estos funcionarios, que además llevamos aquí el equipo de Contralínea, esta suerte de cómo los derechos de trámite aduanero, es decir, toda mercancía que entra al país, obviamente que paga un impuesto, pues resulta que estos señores, Gil Díaz y Santiago Krill, idearon un esquema para que los impuestos no se metieran a la hacienda pública, sino a unas empresas privadas que ellos mismos habían creado. Como bien comentas, no estaría de más, pues, resaltar, traer a la mesa esta investigación de Contralínea, en específico de Miguel Vadillo, sobre las empresas, esta empresa ISOSA, que fue la encargada de capturar estos recursos que eran de impuestos, es decir, que tendrían que entrar estos recursos a la hacienda pública y se desviaban a esta empresa privada. Pues decíamos, pues ni tan duchos en su materia como supuestamente se quisieron presentar, pero tampoco nada honestos. Por el contrario, ineptos para defender el interés público y el interés de las mayorías, y sí, ahí sí, digamos que duchos para hacer negocios corruptos. Y Sósimo, hay que recordar que incluso ISOSA estaba adentro de las instalaciones de la Secretaría de Hacienda. Ahí operaba con su personal privado en estas instalaciones que tienen aquí en Coyoacán, en la colonia El Reloj. Ahí es donde estaba ubicado ISOSA. Pues sí, habría que hacer un programa especial a este otro tema, muy importante recordarlo. Otro exgobernador del Banco Central que tiene garantizada su pensión es precisamente Guillermo Ortiz Martínez, quien cada mes cobra a la nación 270,642.37 pesos. El cargo lo desempeñó del 1 de enero de 1998, que fue el último año del gobierno de Ernesto Zedillo, al 31 de diciembre de 2009, periodo que abarcó el gobierno completo de Vicente Fox y la primera parte del gobierno de Felipe Calderón. Antes de ocupar ese cargo, Ortiz Martínez fue secretario de Hacienda en el sexenio de Ernesto Zedillo. Asumió la dependencia federal el 29 de diciembre de 1994 tras la renuncia de Jaime Serrapuche ante la grave crisis que ya enfrentaba el país por este error de diciembre. Como titular de Hacienda, promovió el rescate fiscal de los bancos y con ello propició que las deudas privadas de estos se convirtieran en deuda pública a través del FOBAPROA y que después se convirtió en el IPAP. Una deuda de 2 billones de pesos, a la que te has referido ya hace un momento, Nancy Flores. Además de lo que le paga la nación por concepto de pensión vitalicia, Ortiz Martínez gestionó mediante correos electrónicos 2 donativos en efectivo por $5,000 cada uno en octubre de 2020 y noviembre de 2021 para beneficio del grupo de los 30, Constitutive Group on International Economic and Monetary Affairs. En sus solicitudes indicaba que el objeto del dinero sería contribuir en la realización de sus planes de trabajo para 2020 y 2021 respectivamente. Pues todavía las andanzas de Ortiz Martínez muy recientes, Nancy Flores. Así es, nada más decir rápidamente que Guillermo Ortiz es tesorero del grupo de los 30, donde también son miembros Ernesto Zedillo y Agustín Carstens. Las donaciones con dinero público estuvieron autorizadas por el director de Recursos Materiales del Banco de México, Guillermo José Martínez Villarreal, bajo las justificaciones de que se tomaba en cuenta que los
fines de la representada, es decir, del grupo de los 30, tiene propósitos culturales y científicos. Es parte de estas donaciones por $5,000 cada una. Vimos en pantalla precisamente los documentos relativos a estas donaciones para ver que no solo se trata de la pensión, sino que a veces también gestionan estos donativos. Y en la lista de pensionados, pues nada más decir que también se encuentra Agustín Guillermo Carstens con una paga de 131,134 pesos al mes. Él fue gobernador del Banco Central entre el 1 de enero de 2010 con Felipe Calderón Hinojosa en la presidencia hasta el 30 de noviembre de 2017, es decir, ya abarcando un buen periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Nancy Flores, pues vaya indignante que además pasan la charola diciendo que estos donativos tendrían propósitos culturales y científicos. Pues culturales y científicos yo creo que en sus casas, ahí en sus casas que las tienen precisamente como museo. El también secretario de Hacienda, de diciembre de 2006 a 2009, se caracterizó por ser un duro crítico de los pasivos generados por el sistema de pensiones e impulsó la reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, para adelgazar los derechos laborales. Pues es a lo que nos referíamos, precisamente todo en contra de los trabajadores, todo en contra de los derechos precisamente de la clase trabajadora, diciendo que los privilegiados eran ellos y por eso se vinieron todas estas reformas, mientras ellos seguían manteniendo y siguen manteniendo estas canonjías. ¿Por qué no se aplican a ellos mismos estas recetas que emitían para la población en general? Entre las frases más polémicas de Carstens, además de aquella del catarrito, hay que recordar esta que pronunció el 20 de octubre de 2006 cuando era coordinador económico de Felipe Calderón. No hay balas de plata que uno pueda usar para que de repente haya más crecimiento, menos pobreza y más empleo, decía Agustín Carstens. En aquel momento, pues nunca encontró las balas de plata porque se siguió profundizando esta desigualdad en nuestro país. En la lista de exgobernadores pensionados de por vida están también Alejandro Díaz de León. Él supuestamente con 26,370 pesos, aunque su último sueldo que cobró en diciembre pasado ascendió a 364,207 pesos. Pues decíamos, habría que ver realmente las cuentas del Banco de México. Ojalá aceptaran platicar con la prensa, porque hay muchas dudas sobre la propia información que ellos suben a las plataformas de transparencia, y esto lo hacen precisamente con la intención de mantener en la opacidad lo que realmente ganan. Esto en contra también de la propia ley, porque cualquier ciudadano tendría que saber lo que se les paga a los funcionarios y a los exfuncionarios del Banco de México.